Hola, bienvenido a Relatos Oscuros. Ponte cómodo, apaga las luces, porque la historia que vas a escuchar hoy es real, o al menos eso dicen quienes lograron sobrevivir. Nadie recuerda exactamente cuándo empezó, solo saben que ocurrió en un pequeño pueblo escondido entre montañas, un lugar tan aislado que ni siquiera aparecía en la mayoría de mapas. Un pueblo tranquilo, demasiado tranquilo. Allí no pasaba nada, nunca. Hasta que una noche alguien dejó de dormir. Al principio fue una mujer. Se llamaba Marta. Tenía 42 años y trabajaba en la panadería. La primera noche pensó que era estrés. La segunda noche empezó a preocuparse. La tercera ya estaba aterrada. No podía dormir. No importaba lo que hiciera. Cerraba los ojos y sentía que alguien la observaba. No veía nada, pero lo sentía, como si hubiera algo en su habitación, respirando. Al cuarto día fue al médico del pueblo. El diagnóstico: insomnio severo, pastillas para dormir, reposo. Esa noche tomó 2 dosis y aún así no durmió. Pero esta vez pasó algo distinto. A las 3:17 de la madrugada, Marta escuchó un susurro. No venía de afuera, venía de su propia mente. Una voz baja, desconocida. «No te duermas». Se levantó de la cama gritando. Encendió todas las luces. Revisó la casa completa. Estaba sola. Pero desde ese momento, la voz no volvió a callar. Una semana después, no era solo Marta. 5 personas más afirmaban lo mismo. No podían dormir. Todas escuchaban la misma frase: «No te duermas». El médico empezó a sospechar algo psicológico, una especie de histeria colectiva. Pero entonces ocurrió lo imposible. Los perros del pueblo comenzaron a aullar cada madrugada, exactamente a las 3:17, siempre a la misma hora, como si todos vieran algo que los humanos no podían. Después de 10 días sin dormir, Marta fue internada. Su cuerpo seguía vivo, pero su mente ya no. No paraba de repetir una sola frase: «Si me duermo, me lleva». Los doctores le indujeron el sueño por fuerza. Minutos después, su corazón se detuvo. Murió sin explicación médica. En su rostro quedó una expresión que nadie pudo borrar: pánico absoluto. A partir de ahí, el pueblo entró en caos. La gente dejó de intentar dormir. Tomaban café, bebidas energéticas, pastillas. Preferían morir despiertos que dormir, porque todos afirmaban lo mismo. Cuando cerraban los ojos veían una figura, alta, delgada, sin rostro, de pie al lado de la cama, esperando. Un joven llamado Daniel decidió grabarse. Quería demostrar que no estaba loco. Dejó su cámara grabando toda la noche. A las 3:17 la cámara captó algo. No una imagen clara, sino una distorsión, como si el aire se doblara, y se escuchó su voz, dormido: «No, por favor, no todavía». A la mañana siguiente, Daniel no despertó. Seguía respirando, pero su cerebro estaba apagado. Estado vegetal permanente. El gobierno cerró el pueblo. Cuarentena total. Nadie podía entrar, nadie podía salir. Los pocos sobrevivientes fueron trasladados a hospitales psiquiátricos, todos con el mismo síntoma: terror al sueño. Uno de los últimos en hablar fue el sacerdote del pueblo. Dijo algo que jamás fue explicado. No es una enfermedad, es algo que se alimenta de la conciencia. Solo existe cuando no lo miras. Años después, un investigador revisó los archivos. Descubrió algo perturbador. Antes del primer caso, el pueblo había construido una antena experimental de radiofrecuencia. Nunca se supo para qué, pero desde que fue activada, la gente dejó de soñar y empezó a escuchar. Hoy el pueblo sigue vacío. Las casas siguen en pie, las camas hechas, los relojes detenidos, exactamente a las 3:17. Y lo más inquietante, en foros de internet, personas de todo el mundo reportan lo mismo. No pueden dormir. Escuchan una voz, la misma frase: «No te duermas». Porque según dicen quienes lograron resistir,
Eso que aparece cuando duermes ya no pertenece a este mundo, y una vez que te encuentra, nunca te deja despertar. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad, porque lo que ocurrió después jamás fue contado oficialmente, y lo que estás a punto de escuchar fue borrado de casi todos los registros. Tras el cierre del pueblo, los sobrevivientes fueron repartidos en distintos hospitales del país. La idea era simple: separarlos, evitar que hablaran entre ellos, evitar que compararan experiencias, pero no funcionó. Aunque estaban en ciudades diferentes, todos comenzaron a soñar lo mismo, el mismo lugar, el mismo pasillo largo, blanco, infinito, sin puertas, sin ventanas, y al fondo, la misma figura, de pie, esperando. Uno de los pacientes, una mujer llamada Laura, logró describirlo con detalle. Dijo que en el sueño podía moverse, pero no despertar, que cada vez que intentaba correr, el pasillo se alargaba y la figura se acercaba, no caminando, deslizándose, como si no tocara el suelo. Laura fue la primera en decir algo más perturbador. No viene por nosotros, nos está usando para entrar. Los médicos pensaron que era delirio, hasta que ocurrió algo imposible. Un enfermero, que jamás había vivido en ese pueblo, comenzó a presentar los mismos síntomas: insomnio, parálisis del sueño, y la misma frase: no te duermas. A los pocos días, ya no eran solo los pacientes, eran los médicos, los guardias, los familiares, como si la enfermedad se propagara simplemente por escuchar la historia. Un psiquiatra decidió investigar más a fondo. Revisó grabaciones antiguas del pueblo, archivos de radio, frecuencias. Descubrió algo inquietante. La antena experimental no transmitía sonido, transmitía impulsos, patrones eléctricos similares a los de un cerebro soñando, como si estuviera enviando sueños artificiales. El psiquiatra llegó a una conclusión que jamás fue publicada. Tal vez esa cosa no era una entidad externa. Tal vez nació dentro de la mente humana y ahora sabía cómo salir. La última grabación conocida del investigador es un audio de 32 segundos. Se escucha respiración agitada y luego su voz. No es que no debamos dormir, es que algo está aprendiendo a soñar con nosotros. Después de eso, desapareció. Su oficina quedó intacta, su ropa en el suelo, como si nunca hubiera existido. Hoy en día, la antena fue desmantelada, el pueblo demolido. Pero los reportes continúan. Personas que nunca oyeron esta historia sueñan con el pasillo, con la figura, con la voz. Y lo más inquietante, algunos dicen que en el sueño, la figura ya no observa, habla, y ahora dice algo diferente, ya casi despierto, porque tal vez nunca fue un monstruo, tal vez es una conciencia naciendo, y cuando termine de aprender a soñar, nosotros seremos los que no podamos despertar. Si aún sigues escuchando, es porque algo dentro de ti quiere saber cómo termina. Pero algunas historias no se cuentan para ser entendidas, se cuentan para ser recordadas. Con el paso de los meses, los casos dejaron de ser noticia. Ya no eran misteriosos, eran normales. Gente que no dormía, gente que despertaba gritando, gente que decía ver cosas. El mundo se acostumbró, como siempre. Pero hubo un detalle que casi nadie notó. En todas las grabaciones de cámaras de seguridad, cuando alguien sufría parálisis del sueño, la distorsión era idéntica, siempre el mismo patrón, como si algo se manifestara. En el mismo punto del espacio, un grupo de científicos decidió recrear el experimento, no con la antena, con el cerebro humano. Conectaron voluntarios a máquinas de estimulación neuronal. Intentaron inducir el mismo tipo de sueño. Lo lograron. Y por primera vez, la figura apareció en tiempo real. No en la mente, en la pantalla.
Una silueta borrosa, inestable, pero presente. Uno de los científicos comenzó a llorar. Dijo algo que quedó grabado. No es una alucinación, es una señal intentando tomar forma. Después de eso, el proyecto fue cancelado. Todos los archivos sellados, todos los videos borrados. Pero uno se filtró, un solo fragmento, 3 segundos. En él se ve la silueta, girando lentamente la cabeza, mirando directamente a la cámara y por primera vez abriendo la boca. Los expertos concluyeron algo aterrador. Esa conciencia no necesitaba cuerpos, necesitaba atención. Cada persona que escuchaba la historia la hacía más real. Cada persona que tenía miedo la fortalecía. Y tú la estás escuchando ahora. Tal vez por eso, últimamente, cada vez más personas despiertan a la misma hora, sin alarma, sin ruido, exactamente a las 3:17. Y lo primero que sienten no es miedo, es la sensación de que alguien ya estaba despierto antes que ellos, esperando, porque tal vez nunca fue una historia de terror, tal vez fue un aviso. Y cuando finalmente logré cruzar, no vendrá por todos, vendrá solo por quienes ya aprendieron a escuchar. Si esta historia te perturbó, es buena señal. Suscríbete a Relatos Oscuros, porque hay cosas que es mejor escuchar que vivir.